Buenas noches, mi nombre es María Camila Rivera y en esta emisión de Noticias Educándonos estaremos hablando sobre la educación acerca de los significados y sentidos de la diversidad de capacidades de aprendizaje. Este se hizo con los niños y jóvenes del grado sexto en la institución El Boquerón en el municipio de Timbio, ubicado en el departamento del Cauca. Los resultados indicaron que los estudiantes reconocen la diversidad de capacidades que los hacen únicos, pero también dicen que las prácticas educativas altamente competitivas no les permiten explorar su potencial al máximo. Este estudio parte de la idea de la diversidad asociada a las diferencias, que como características naturales configuran a los seres humanos. Para ellos fue importante abordarlo desde los espacios escolares con el fin de movilizar prácticas que garanticen procesos inclusivos. Para finalizar, cabe decir que los educandos contribuyen para indagar sobre la diversidad de capacidades y a partir de esto generar nuevas praxis educativas eficientes y asertivas. Estudios que hacen Jiménez, Álvarez, Murga et Telex en 2003 establecen que las instituciones deben de tener un currículo flexible para que estas prácticas nuevas se puedan realizar. Y ahora pasaremos a analizar los 4 apartados teóricos sobre esta investigación. Los dejo con Carolina Restrepo y Manuela Zuluaga. Buenas tardes, les hablo desde la institución educativa El Boquerón en el Cauca, donde están implementando una estrategia educativa de los sentidos y los significados. Estos se pueden abordar de múltiples perspectivas. En este caso solamente vamos a hablar desde el constructivismo, la cual asume construcciones mentales que los seres humanos configuran respecto a una palabra, una situación o un fenómeno. Para esto tenemos a Vygotsky, el cual afirma que los seres humanos siempre construyen significados y sentidos de acuerdo a su nivel de pensamiento, interpretación, descubrimiento en relación con los saberes previos y con la cultura que los rodea. Por ello es evidente que los educandos o las personas construyen significados de acuerdo al entorno en el que se habitan y a los saberes familiares y sociales a los cuales se hayan configurado, a los cuales estén asociados. También tenemos a otro señor que cita Ballesteros, citando a Leibniz, donde dice que la construcción de significados tiene que ver con el proceso de dar sentido a algo y se logra al relacionar ese algo con otras cosas ya conocidas. Además, el cambio de significados requiere una función, reencuadre o reenmarque definido como el proceso mediante el cual se reubica y se relaciona con cosas diferentes, de tal manera que la construcción de sentidos y significados se pueden cambiar de acuerdo a las construcciones sociales. Por ello, cobra valor el hecho de que en la escuela se movilicen prácticas incluyentes, pues estas permiten que la significación que tienen los miembros de las instituciones educativas respecto a la diversidad. En este caso particular, la diversidad de capacidades se asocian a posturas que reconozcan la diversidad como un valor agregado en los sujetos. Sí, hola Camila, aquí reportando para nuestro noticiero, el que tanto nos gusta, el que tanto nos quiere. Aquí, el día de hoy, les voy a hablar desde acá, desde mi casa, por el medio de teletrabajo. Les voy a hablar sobre la diversidad como derecho y valor y característica genuina de los seres humanos. Para referirnos a la diversidad, es necesario abordar primero ese término de manera general. Muchos autores lo asocian con la capacidad que poseen los seres humanos de ser distintos a los demás. Para Gimeno, la diversidad así comprendida debe ser asumida desde la escuela, puesto que es una forma de fomentar la cultura de ética, la equidad y el respeto por las diferencias y por la singularidad de cada persona. Del mismo modo, López expone argumentos que respaldan la postura de asumir la diversidad
como aspecto genuino en los individuos. El autor afirma que en una sociedad en la cual vulneran con frecuencia los derechos humanos, es apremiante la participación de una escuela como organismo que contribuya a evitar el rechazo y la segregación de los sujetos en la escuela. Desde esta mirada, la diversidad aborda de manera significativa y no como un asunto de moda, lo cual exige cambiar los pensamientos y las prácticas pedagógicas homogenizantes, las actitudes que reconozcan las diferencias como valor. La tarea de la escuela es generar una cultura de la diversidad, la cual permita que existan entre los docentes y los educandos prácticas relacionadas con dialógicas que faciliten la interacción, el aprendizaje y el reconocimiento de las diferencias. Por otro lado, tenemos en la actualidad la diversidad de capacidades en el contexto escolar. En la actualidad, la educación inclusiva ha tomado mucha importancia en el contexto educativo y se sugiere diversas estrategias que puedan ser utilizadas por los docentes para hacer de la inclusión una práctica real. Realmente este tema es un tema que se puede decir que tiene demasiada tela para cortar, pues porque hablamos de inclusión, pero hablamos de inclusión como término, más no como una práctica. De acuerdo con Rodríguez, al hablar de la diversidad en los contextos escolares es necesario insistir en la necesidad del reconocimiento por parte de los docentes de la diversidad de capacidades. Eso es muy importante, que los docentes estén capacitados para entender esas diferencias, porque muchos de estos docentes no comprenden y no llevan su comprensión a profundidad y su aplicación en el quehacer de sus alcances y cómo aplicarlo. Por lo tanto, las instituciones educativas deben aceptar el reto de su divulgación y de su enseñanza. Por otra parte, tenemos la diversidad de capacidades en el contexto escolar. En la actualidad, la educación inclusiva ha tomado mucha fuerza y mucha importancia en el sector educativo y sugieren diversas estrategias que pueden ser usadas por los docentes para hacer de la inclusión una práctica real. Dentro de ellas es preciso señalar el reconocimiento de las diferentes capacidades que poseen los estudiantes. De acuerdo con Rodríguez, el hablar de diversidad en los contextos escolares es necesario insistir en la necesidad de la comprensión de la diferencia, del reconocimiento por parte de los docentes de esa diversidad de capacidades y llevarlo a profundidad y a su aplicación para el quehacer cotidiano. Dichos aspectos han de ser atendidos en las prácticas pedagógicas para evitar exigir a los estudiantes que aprendan de manera homogénea, puesto que no existen dos sujetos que piensen o actúen de igual forma o de igual manera, y las oportunidades que se puedan ofrecer en la vida son recibidas por cada quien de forma diferente. Desde esta perspectiva similar, Arnaiz también reitera la importancia de reconocer las diferencias individuales que debe tener cada ser a la hora de construir conocimiento dentro de la escuela. Ella considera que es importante educar desde la igualdad en el respeto por el otro, de la diferencia y que procede de una u otra cultura. Hable otra lengua, practique otra religión o no la practique, padezca alguna discapacidad física o psíquica y sufra el rechazo por vivir en situaciones de pobreza o marginación social. Asimismo, Del Valle y Vega consideran que el respeto y la atención en la diversidad se encuentran entre los pilares de la educación para promover una nueva sociedad inclinada hacia el pluralismo democrático. La educación se orienta desde lo heterogéneo o debe orientarse desde lo heterogéneo, tal como lo recomienda Levin, al mencionar la necesidad de generar acercamientos con los niños, niñas y jóvenes para observar cuáles son sus potencialidades, actuaciones, preferencias y sin sentir una mirada juzgadora por el adulto.
Buenas tardes, nos encontramos desde otro punto de la institución educativa donde nos hablan sobre las inteligencias múltiples y el aprendizaje diverso. En las inteligencias múltiples tenemos a Gardner, que busca la necesidad y él encuentra la forma de crear, de llamar esta nueva teoría inteligencias múltiples, donde el aprendizaje es lo fundamental y que no debe ser limitado para el estudiante o la persona que esté aprendiendo. También tenemos los aprendizajes diversos, donde hay que recordar que las formas de enseñanza y aprendizaje de los sujetos están configuradas por condiciones biológicas, sociales, económicas, étnicas, políticas y culturales, en las cuales está inmerso la persona a la cual va a aprender. Estos aspectos no pueden ser impedimento para que la persona aprenda. Así se reitera el valor de una práctica pedagógica orientada hacia el reconocimiento de los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes y el diseño de currículos flexibles que garanticen procesos de aprendizaje incluyentes y sobre todo con oportunidades de permanencia en la escuela y respeto por los derechos de los educandes. Muchas gracias. Pasaremos a analizar los hallazgos encontrados en esta investigación. El primer hallazgo de esta investigación se llama la diversidad como variedad propia de la naturaleza. Se examinó en primera medida lo que ellos identificaban, opinaban acerca de la diversidad en general. Muchos estudiantes asociaron este término a diferentes aspectos que los rodean. Algunos de ellos a animales que han visto en su alrededor o que han visto en la televisión, los libros, las revistas. Y otros lo asociaban con términos como diversión, naturaleza, libertad, persona. Pero ninguno de ellos relacionó el vocablo diversidad con diferencias o distintas capacidades de los sujetos. En las cartas asociativas, también los estudiantes destacaron que la diversidad es una posibilidad de disfrutar de todo lo que está disponible en su entorno. Lo contrario conduce a amargarse la vida. Asumen que todos los elementos de la naturaleza son diferentes y también la manera en la cual se relacionan. Pero, como dije antes, ninguno hizo la relación con el vocablo diversidad con diferencias o distintas capacidades de los sujetos. Y continuando con el tema de dichos hallazgos, otro de ellos es la diversidad como diferencia sexual, la primera de las diferencias. En las entrevistas realizadas a los diferentes estudiantes se identificaron diversas posturas de algunos de ellos respecto a la diversidad en relación a las diferencias sexuales. De esta forma, al preguntarles acerca de las maneras de relacionarse con personas de otro sexo, los estudiantes expresan que les gusta interactuar con sus compañeros, pero dejan entrever ciertos estereotipos de género asociados, por ejemplo, a los tópicos de conversación, como se afirma a continuación. Entonces tenemos, profe, bueno, ¿tú piensas que son diferentes los niños de las niñas? Muchos de ellos respondían, pues hay unos que sí, porque los niños pues hablan de otras cosas y las niñas solo es hablar de novios y cosas así. El profe pregunta, ¿cuándo forman grupos con ellas, digamos, las integran o cada cual por su lado? La respuesta fue, pues si cada uno se integra, las niñas se hacen ellas mismas, hacen ese grupo entre ellas para hablar de cosas que a nosotros no nos gusta. Son temas de niñas, un poquito. Es como aburrido. Un niño de 12 años nos dio esa respuesta. Así, se evidencia que de alguna manera una visión de las mujeres como colectivo o grupo homogéneo, idénticas entre sí, y que en este caso, opuestas a los hombres, las diferencias sexuales también se fueron evidentes cuando se aborda el tema de los éxitos académicos. Muchos de ellos afirman que son mejores las niñas que los niños en el colegio, o que las niñas son un poquito más tranquilas o esas cosas. También se nota mucho la falta de aceptación y reconocimiento de los estudiantes por la diversidad sexual, pues se observa que cierta postura moralista y de sanción ante la situación, otros estudiantes destacan que ese caso es respecto
la aceptación como una obligación ante las diferentes orientaciones sexuales, identificándose que especialmente las niñas se muestran respetuosas por dicha condición y tratan de manera cordial a sus compañeros a pesar de sus diferencias. En conclusión, en este contexto, aprender de manera fácil y rápida en áreas específicas es visto por los estudiantes como un recurso para mostrar sus capacidades y recibir méritos académicos. No obstante, muchos de ellos manifiestan que se les dificulta sobresalir académicamente, lo cual les genera frustración y les limita a motivarse para superar los obstáculos relacionados con el aprendizaje. Los significados reconocidos por los estudiantes con relación a la diversidad de capacidades se asocian a la idea de que los profesores expresan o esperan que los estudiantes aprendan de la misma manera o al mismo ritmo, por lo cual los estudiantes se sienten incómodos frente a su propia posibilidad de superación, porque saben de antemano que solo responderán a las exigencias del educador. Esto se genera en prácticas educativas homogéneas que desconocen la diversidad de los educandos, por lo cual es necesario contar con docentes dispuestos a motivar y potenciar las distintas capacidades. Por esto se recomienda a la institución educativa tener en cuenta la construcción de significado, el sentido que los estudiantes construyen respecto a la diversidad de capacidades, permitiendo apreciar situaciones que no contribuyen a la eficiencia y a la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que evidencian prácticas pedagógicas desarrolladas por algunos docentes que ignoran la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes, dándole lugar a situaciones discriminatorias. Por lo tanto, se recomienda analizar y que los docentes se motiven a trabajar con este buen planteamiento que hace Gardner de las inteligencias múltiples y de los aprendizajes diversos.